Hay noches en que el techo parece más lejano que el cielo. La habitación se vuelve un eco, y la mente pregunta lo mismo una y otra vez. ¿Por qué no respondes? No buscas milagros ni señales, solo una palabra, un susurro, una sensación de que alguien te escucha. Pero nada llega, solo silencio. Dicen que el silencio es vacío, pero no lo es. El silencio también es un idioma, y quien aprende a escucharlo descubre mensajes que el ruido no deja oír. Esta es una travesía por el territorio invisible, donde la ausencia es presencia oculta, donde lo que duele pule y donde lo que calla enseña. Porque hay silencios que no castigan, sino que construyen. Hay pausas que no alejan, sino que preparan. Imagina la escena, una habitación sin ruido. El reloj insiste, la ciudad duerme, tu número. Y mientras el mundo descansa, tu alma busca una frecuencia perdida. Tu oración parece subir, pero no hay respuesta. Y sin embargo, algo dentro de ti empieza a moverse. No es que la voz se haya ido, es que ha cambiado de canal. El silencio es un espejo. Te muestra lo que queda cuando ya no hay aplauso, ni emoción, ni testigo. Te muestra el fondo de tu fe. Y lo que ves allí puede asustarte. La mayoría huye, otros se quedan y escuchan. Porque cuando todo calla, la verdad que llevas dentro empieza a hablar. Un hombre caminaba cada madrugada por el mismo parque. Corría para escapar de sus pensamientos, no para cuidar su cuerpo. Una mañana decidió cruzar un túnel viejo. Apenas entró, los sonidos desaparecieron. Solo escuchó el eco de sus pasos y su respiración. Sintió miedo. Quiso salir, pero la salida parecía lejos. Entonces se detuvo y oyó algo que nunca había notado: su propio corazón. Cuando salió del túnel, entendió. El silencio no lo había encerrado, lo había afinado. Le quitó el ruido para enseñarle su ritmo interno. Así actúa el silencio cuando la vida parece detenerse. Te aísla para que escuches lo esencial. No es abandono, es ajuste, no es rechazo, es entrenamiento, no es olvido, es formación. Cuando el cielo calla, la tierra escucha. Cuando lo alto calla, lo profundo despierta. Cuando la respuesta no baja, la raíz crece. El silencio no siempre es la falta de voz. A veces es una conversación en otro idioma. Un idioma que solo se entiende con tiempo, con calma, con honestidad. Piensa en la ansiedad de quien necesita controlar todo. El silencio le desespera porque no puede manipularlo. Y sin embargo, es justo en el silencio donde se rompen las cadenas del control. Piensa en la persona que mide su valor por las respuestas que recibe. Cuando nadie le contesta, cree que no vale. Pero el silencio le enseña que su valor no depende del eco. Piensa en quien pide señales ruidosas, truenos, luces, coincidencias, y olvida que las semillas crecen bajo tierra, sin ruido. Un niño sembró una semilla. Durante 3 días la regó. Al cuarto la desenterró para comprobar si había germinado. La raíz se rompió. Su abuelo, con manos de campo, le dijo: las semillas trabajan en silencio. Si las desentierras cada día, nunca florecen. El silencio es esa tierra oscura donde la vida invisible se prepara. Y aunque parezca inerte, dentro hay movimiento. Lo que hoy no entiendes, mañana florecerá. Tu tarea no es desenterrar, es regar y confiar. No todo lo que no oyes está ausente. No todo lo que no sientes está vacío. No todo lo que no entiendes está mal. A veces, lo que no oyes está madurando. El silencio puede ser maestro o verdugo. Depende de cómo lo escuches. Si lo miras con miedo, parece cárcel. Si lo miras con fe, se convierte en aula. La historia cuenta que un violinista tocó en una estación de metro. Miles de personas pasaron sin detenerse. Nadie notó la música. Horas después, los periódicos revelaron que era un maestro mundial, uno de los mejores del planeta. Había tocado piezas que en un teatro costaban cientos de euros, pero nadie se detuvo. La calidad no se mide por la atención que recibe, sino por la verdad que contiene, y la verdad muchas veces
Suena en ambientes donde nadie escucha. ¿Y si lo que no oyes no cambió de voz, sino de entorno? ¿Y si la melodía sigue, pero tu corazón va tan rápido que no distingue el compás? Hay 3 trampas que apagan la señal: el ruido, la ansiedad y el juicio. El ruido viene de afuera, la ansiedad viene del futuro, el juicio viene de adentro. El ruido llena los oídos, la ansiedad llena la mente y el juicio llena el alma de sombras. Y cuando esas 3 cosas coinciden, la voz se apaga. Pero cuando empiezas a callar, aunque sea por minutos, descubres que el silencio no es un vacío, sino un umbral. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás solo frente a un lago al amanecer. El agua no se mueve, todo está quieto. De pronto lanzas una piedra. El sonido dura un segundo, pero las ondas se expanden durante mucho más. Así es la voz interior. No siempre se oye. A veces, solo se percibe en las ondas que deja. Escuchar no siempre significa entender al instante. A veces el entendimiento llega días después, cuando una frase, un gesto o una coincidencia encienden la lámpara que el silencio dejó preparada. Una mujer recibió una carta sin firma. Solo decía: llega a la esquina de piedra gris, espera hasta las 5 y confía. No sabía quién la escribía, pero algo en el trazo la llenó de paz. Fue. A las 5, un desconocido le entregó un sobre con una oportunidad de trabajo. No siempre conocerás al emisor, pero reconocerás la procedencia por la paz. No persigas firmas, persigue señales de serenidad. No mendigues certezas, busca calma. No exijas explicación, aprende a leer la intuición. El silencio limpia la percepción. Sin él, todo se distorsiona. Con él, todo se ordena. Imagina que tu futuro yo te escribe una carta. Gracias por no rendirte cuando nada respondía. Gracias por quedarte un día más en el túnel. Gracias por regar la semilla sin desenterrarla. Hoy estoy de pie por la paciencia que sembraste. Vivir el silencio es como sembrar para ese futuro. No sabes cuándo florecerá, pero sabes que lo hará. Y cuando lo haga, entenderás que nunca estuviste solo. El silencio no es distancia, es dirección. El propósito del silencio. El silencio no llega por azar. Tiene una intención. No es castigo, es laboratorio. No es ausencia, es enseñanza. Y cuando uno lo entiende, deja de resistirlo y empieza a aprovecharlo. Hay un propósito en cada etapa donde todo parece quieto. Pero para verlo, hay que dejar de preguntar ¿por qué? Y empezar a preguntar ¿para qué? Cuando cambias esa palabra, todo se transforma. El por qué te mantiene en la queja. El para qué te abre el sentido. Cada silencio tiene 3 fases: la prueba, la purificación y la preparación. 3 puertas que se cruzan en la oscuridad. Y aunque no se ven, cada una conduce más cerca de la claridad. La prueba. Nadie elige la prueba nos encuentra. Y lo primero que hace es apagar el eco de las certezas. Ahí descubres si creías en la respuesta o en la fuente. Un día, una mujer que había perdido todo se arrodilló y dijo: si no te oigo, igual seguiré hablando contigo. Esa frase es la definición más pura de fe. No es escuchar para creer, es hablar aunque no respondan. La prueba desnuda el corazón y muestra de qué material está hecha la fe. Si es de emoción, se rompe. Si es de convicción, resiste. La fe que se mantiene cuando no siente nada es la fe que realmente te pertenece. La fe de los aplausos es prestada. La fe del silencio es tuya. Un hombre perdió su empleo, su pareja y su salud en menos de un año. Cada día despertaba con una sola frase en mente: ¿qué hice mal? Pasaron meses sin respuesta. Una noche, agotado, escribió en un cuaderno: no necesito entender, necesito seguir. Y al escribirlo sintió calma. No alivio, calma. Al día siguiente comenzó a caminar por el parque, sin objetivos, solo caminaba. Al tercer día se encontró con un viejo amigo que le habló de un nuevo proyecto. Y así, poco a poco, la vida comenzó a moverse.
no porque la respuesta llegó, sino porque él dejó de detenerse. A veces, el silencio solo espera que sigas, que camines aunque no haya mapa, que confíes en la dirección aunque no veas la meta. La purificación. El silencio limpia la mente del exceso de ruido, el alma del exceso de orgullo y las emociones del exceso de apego. Cuando todo se detiene, descubres cuánto dependías de lo que no era esencial. Descubres cuántas cosas llamabas voz, que en realidad eran ruido. La purificación no duele porque el silencio castigue. Duele porque el ego se resiste. El ego necesita control, pero la fe necesita entrega. Y no hay entrega sin silencio. Un sabio decía, cuando no escuches nada, escucha lo que sientes. Porque a veces la voz no llega por palabras, sino por movimientos del alma. Una paz sin razón, una lágrima que libera, una intuición que guía. Ahí está el lenguaje más antiguo del universo. Un escultor golpeaba una piedra con su cincel. Un niño lo miraba todos los días desde la ventana. Un mes después preguntó, ¿por qué sigues golpeando si no cambia? El escultor sonrió. Porque cada golpe que no se ve, cuenta. El día que se rompa, todo lo invisible se hará visible. El silencio es ese cincel invisible. Cada día que parece igual, está tallando tu forma. Y un día, sin aviso, el golpe final revelará la escultura que siempre estuvo ahí. Por eso, no midas el valor de tus días por lo que se ve, sino por lo que se forma. La preparación. Todo silencio verdadero prepara algo. Una transición, un encuentro, una expansión. El alma no evoluciona entre aplausos, sino entre pausas. Cuando la oruga se encierra, parece morir. Pero dentro del capullo, todo se reordena. Su cuerpo se disuelve y se rehace. Nada de eso se ve desde afuera, solo silencio. Y cuando rompe la cáscara, ya no es oruga. Así pasa contigo. El silencio no te destruye, te reorganiza. Te enseña a vivir desde lo esencial, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a valorar el aire, el tiempo, el alma. No hay preparación sin renuncia. Y el silencio es el espacio donde aprendes a soltar lo que no pertenece a tu próxima versión. Una mujer esperaba respuesta a un proyecto durante meses. Nada llegaba. Estaba a punto de rendirse cuando decidió limpiar su casa, su escritorio, su mente. Esa misma semana recibió el mensaje que había esperado tanto. No porque lo buscó más, sino porque se vació. La espera no se trata de llenar más oraciones, sino de vaciar más ruido. Cuando el alma está ligera, la respuesta tiene dónde posarse. El silencio prepara sin avisar. No manda señales de progreso. No marca fechas. Solo trabaja. Y cuando su trabajo termina, todo encaja como si siempre hubiera estado planeado. Ahí entiendes que la demora era diseño. Y que el silencio no era pérdida de tiempo, sino parte del tiempo que te hacía falta para ser quien debías ser. Cuando lo comprendas, dejarás de temer al silencio. Aprenderás a recibirlo como se recibe la noche, sabiendo que no es el final del día, sino el inicio de un nuevo amanecer. Porque el silencio y la luz son aliados. Uno te apaga para que descanses, el otro te despierta para que veas. Cuando el cielo se esconde, hay momentos en los que no solo no escuchas, sino que parece que todo se ha ido. Como si una sombra cubriera incluso lo que antes brillaba. Te despiertas y no hay entusiasmo. Intentas orar y las palabras suenan huecas. Lees, trabajas, caminas, pero nada te toca. Sientes que el cielo se ha escondido y te preguntas, ¿dónde está lo que antes sentía tan cerca? ¿Dónde está la fuerza que antes me movía? ¿Por qué ahora todo se siente tan lejano? Lo llamamos desierto espiritual, pero en realidad es una noche del alma, una etapa que no destruye la fe, la purifica. En la noche del alma, los sentidos se apagan. El alma camina por intuición. No hay emoción que sostenga, solo decisión. Y aunque parezca un abandono,
Es en ese silencio oscuro donde se aprende la madurez espiritual más pura. La emoción puede motivar, pero solo la decisión construye. Un joven se había acostumbrado a sentir una paz inmediata cada vez que oraba, hasta que un día esa sensación desapareció. Pensó que algo estaba mal, que había sido olvidado. Durante meses, siguió orando sin sentir nada. Un día, sin planearlo, vio a un anciano llorando en la calle. Se acercó, lo abrazó y le compró comida. Y mientras lo hacía, una voz interior le susurró: «Te quité la sensación para darte compasión». La ausencia de emoción no fue pérdida, fue madurez. Porque lo que antes sentía por dentro, ahora lo expresaba por fuera. A veces el cielo se esconde no para alejarte, sino para empujarte a actuar con lo que ya sabes. La fe infantil necesita sentir para creer. La fe adulta cree aunque no sienta. Cuando el cielo se esconde, te gradúas de discípulo emocional a caminante interior. Y esa graduación nunca se celebra con aplausos, se reconoce en silencio. Una mujer cruzaba una tormenta en su vida: pérdidas, deudas, rechazo. Una noche le dijo al vacío: «Si de verdad estás, no te pido que hables, solo quédate». Y en ese instante, no oyó nada. Pero por primera vez no sintió miedo. No oyó una voz, pero la presencia se quedó. Esa es la paradoja del silencio divino. A veces no sientes nada, porque ya estás siendo sostenido. El cielo se esconde para revelar lo que has aprendido. Como el maestro que deja solo al alumno durante el examen, no porque lo haya abandonado, sino porque confía en que está listo para aplicar lo aprendido. Un soldado en entrenamiento escribió en su diario: «El silencio de mi capitán durante la batalla no es indiferencia, es confianza en que lo que me enseñó ya vive en mí». Y eso es lo que sucede contigo. Cuando el cielo calla, es porque lo que debía ser enseñado ya fue sembrado. El alma, sin embargo, se resiste. Quiere la voz constante, la emoción diaria, la señal inmediata. Pero el crecimiento sucede cuando aprendes a caminar sin muletas. El niño llora cuando el padre se aleja 2 pasos. El adulto entiende que sigue ahí, aunque no lo vea. Así es la madurez del alma, pasar del llanto al entendimiento, de la necesidad de sentir a la certeza de saber. Una noche, un hombre soñó que caminaba con alguien por la arena. Veía 2 huellas, las suyas y las de aquel que lo acompañaba. Pero en los momentos más difíciles, solo veía un par de huellas. Dolido, preguntó: «¿Por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba?». Y oyó la respuesta: «No te dejé. Te llevaba en mis brazos». El cielo escondido nunca deja de estar. Solo cambia la forma en que se muestra. Durante esta etapa, muchos se confunden. Creen que el silencio es señal de fracaso y abandonan justo cuando estaban a punto de entender. No sabes cuántas veces alguien estuvo a un paso de ver la luz y se rindió porque la noche parecía interminable. Por eso, si ahora estás ahí, en ese túnel donde nada tiene sentido, solo recuerda esto: la oscuridad no es eterna, es transitoria. Y aunque no lo creas, cada día de silencio te está acercando más al amanecer. Hay un verso antiguo que dice: «Aunque no vea el sol, sé que sigue ahí detrás de las nubes». Esa es la actitud del alma madura. No necesita ver la luz para creer que existe. El cielo escondido no está en tu contra. Está preparando tu visión para una nueva claridad. Un monje fue preguntado: «¿Cómo sabes que estás creciendo en silencio si no sientes nada?». Él respondió: «Porque lo que antes me hería ya no me hiere igual. Porque lo que antes me asustaba ya no me domina. Y porque puedo esperar sin desesperar». Ese es el fruto del silencio. Una paz que no depende de explicaciones. La noche del alma tiene su propio lenguaje. No se entiende con palabras, sino con resistencia serena. Cada respiración es una declaración: «Sigo aquí». Y esa simple decisión de no rendirte tiene más poder que 1000 oraciones con miedo. Cuando el cielo se esconde, parece que el alma se marchita, pero lo que realmente sucede es que el alma cambia de piel.
Como la serpiente que deja atrás lo viejo, la mente se vacía de ruido y el corazón se renueva. El silencio es el taller donde el alma muda, y cuando termina, su brillo es distinto. Ya no brilla por emoción, sino por convicción. Una anciana que había perdido a su hijo dijo una vez: «He aprendido a vivir sin oír su voz, pero siento su amor cada día en el aire». Así funciona la presencia invisible. No necesita palabras para ser real. Si estás en esa fase donde todo parece detenido, recuerda, el cielo no se fue, solo cambió de frecuencia. Tú sigues conectado, aunque no lo sientas. El alma está siendo afinada, como un instrumento entre manos expertas. Y aunque los ajustes duelan, cada nota que viene después sonará más pura. En la noche del alma, no busques ruido, busca sentido. No busques sentirte bien. Busca ser verdadero. No busques escapar. Busca entender. Porque de esa oscuridad nace la claridad que te acompañará por el resto de la vida. Y cuando la luz regrese, porque regresará, entenderás que nunca estuviste solo. Solo estabas siendo preparado para ver de otra manera. El cielo se esconde, no para castigarte, sino para revelarte. Las lecciones del silencio. Hay momentos en que el silencio deja de doler y empieza a enseñar. Ya no lo ves como enemigo, sino como un espejo limpio. Y poco a poco entiendes que cada vez que la vida calla, algo quiere decirte sin palabras. El silencio no solo prueba, forma. Y cuando aprendes a escucharlo, se convierte en tu mejor maestro. La primera lección del silencio es la humildad. Te enseña que no todo se resuelve con hablar, que hay respuestas que solo se revelan al que sabe esperar. En un mundo que grita por tener razón, el alma sabia prefiere entender antes que responder. Porque la humildad no consiste en pensar menos de uno mismo, sino en pensar menos en uno mismo. Cuando el ruido se apaga, descubres que muchas de tus batallas no eran externas, eran discusiones contigo mismo, y que el verdadero enemigo no era quien te contradijo, sino la voz interior que no te dejaba descansar. La segunda lección del silencio es la aceptación. Aceptar no es rendirse, es reconocer que hay cosas que no dependen de ti. Aceptar que no controlarás los tiempos, que no puedes acelerar lo que debe madurar, ni forzar lo que aún no está listo para aparecer. Aceptar no es resignarse, es comprender que la madurez llega cuando dejas de pelear contra lo inevitable. Un sabio dijo: «La rama que no sabe inclinarse se quiebra con el viento». El silencio enseña a inclinarse, a fluir con los ritmos invisibles de la vida. La tercera lección es la escucha interior. Aprendes a distinguir entre la voz del miedo y la del propósito. El miedo grita, ¿y si sale mal? El propósito susurra, ¿y si sale bien? El miedo busca seguridad, el propósito busca verdad. Y cuando aprendes a identificar esa diferencia, empiezas a tomar decisiones que te llevan hacia lo que eres, no hacia lo que otros esperan que seas. Una joven vivía atrapada entre 1000 opiniones. Todo lo consultaba, todo lo publicaba, todo lo compartía. Un día decidió pasar 30 días sin redes, sin ruidos, sin validaciones. Al principio sintió vacío, luego libertad, y entendió algo que cambió su vida. Cuando apagas las voces externas, escuchas tu verdadera dirección. El silencio no solo te aísla, te alinea, te regresa a ti. La cuarta lección es la paciencia, la más difícil, pero la más hermosa, porque la paciencia no se trata de esperar sin moverte, sino de moverte sin ansiedad. No es quedarse inmóvil, es avanzar con fe aunque el paisaje no cambie. Paciencia no es lentitud, es madurez emocional. Es la capacidad de sostenerte cuando no ves resultados inmediatos. El silencio enseña que el tiempo no es enemigo, sino colaborador, y que la espera no retrasa, depura. Una mujer plantó un árbol de limones. El primer año no dio fruto, el segundo tampoco, el tercero quiso cortarlo. Su vecino le dijo: «Los limoneros dan fruto cuando aprenden a aferrarse al suelo». El cuarto año, el árbol floreció. No era que antes no sirviera, es que aún no estaba listo. Así pasa con los sueños.
no mueren, maduran. Y el silencio es la estación donde maduran sin ser vistos. La quinta lección del silencio es la gratitud. Agradecer por lo que fue, por lo que no fue y por lo que todavía está en proceso. La gratitud transforma el silencio en canción. Deja de ser pausa y se convierte en ritmo. Un hombre, después de años de frustración, escribió en su diario: "No entendí por qué perdí tanto, hasta que descubrí que sin pérdidas no habría espacio para lo nuevo". El agradecimiento convierte la herida en puerta, el pasado en maestro y la espera en oración viva. El silencio también enseña la compasión. Cuando aprendes a vivir tus propias pausas, dejas de juzgar las pausas ajenas. Dejas de exigir respuestas rápidas, dejas de condenar procesos que no comprendes. Empiezas a mirar con ternura porque sabes que todos están librando una batalla invisible. La compasión nace cuando comprendes que el silencio ajeno no es frialdad, sino defensa, que el que calla muchas veces está intentando no romperse. Y así, en lugar de preguntar ¿qué te pasa?, empiezas a decir «aquí estoy». Otra lección es la fe tranquila. No la fe de los milagros instantáneos, sino la fe que sigue creyendo aunque no vea nada moverse. La fe que no necesita espectáculo, porque ha aprendido que lo más grande casi siempre sucede en lo invisible. Esa fe no discute, no se exhibe, no busca convencer, simplemente permanece. Y esa permanencia es más fuerte que cualquier argumento. Finalmente, la gran lección del silencio es la transformación interior. Entiendes que el objetivo nunca fue que el silencio terminara, sino que tú cambiaras dentro de él. Cuando sales de una temporada de silencio, no eres el mismo. Tu voz suena más clara, tu mirada más compasiva, tu corazón más liviano. Descubres que la ausencia de respuestas te obligó a convertirte en una. Te vuelves más consciente, más presente, más real. Y entonces comprendes que el propósito no era sobrevivir al silencio, sino dejar que el silencio te hiciera nuevo. Todo esto, todas las lecciones, se resumen en una frase: el silencio no te quita, te revela. Te revela lo que de verdad importa, lo que debes soltar y lo que estás llamado a construir. Y cuando aprendes eso, ya no temes al silencio, lo buscas. Una tarde, un anciano se sentó frente al mar con su nieto. El niño, inquieto, preguntó: «Abuelo, ¿por qué las olas hacen ruido y el mar calla?». El anciano sonrió: «Porque el ruido lo hacen las cosas que se mueven en la superficie. La profundidad siempre es silenciosa. Así es el alma madura. Ya no necesita hablar tanto, porque su profundidad se volvió su respuesta. Cuando la voz regresa, el silencio nunca es eterno. Tiene principio, propósito y final. Y cuando su tarea se cumple, algo se abre. No siempre con estruendo, no siempre con música, pero se abre. A veces la voz regresa como una brisa, otras como una idea clara después de mucho caos. A veces llega en forma de persona, en un libro, en un amanecer, pero siempre llega, y cuando llega, la reconoces. No porque suene igual que antes, sino porque vibra distinto dentro de ti. La voz que regresa después del silencio no es la misma, ni tú eres el mismo que la escucha. El silencio te cambió los oídos, te hizo más sensible, más atento, más profundo. Antes oías con el miedo, ahora escuchas con el alma. Antes buscabas respuestas, ahora reconoces sentido. Un joven pasó años buscando dirección. Oró, esperó, se cansó. Hasta que un día, sentado frente a una montaña, oyó el viento soplar entre los árboles. Y entendió. No oyó palabras, oyó paz. La voz había regresado, pero ya no en frases, en presencia. Cuando la voz regresa, no viene a resolverte la vida. Viene a revelarte que ya tienes dentro todo lo que necesitabas. Ya no te habla como a un aprendiz, te habla como a un amigo. Y esa diferencia lo cambia todo. La voz regresa para recordarte quién eras antes del miedo. Para mostrarte que el silencio no fue pérdida, sino entrenamiento. Todo lo que aprendiste en la oscuridad ahora se convierte en luz para otros. Lo que antes te dolía, ahora inspira.
Lo que antes te paralizaba, ahora guía. Lo que antes callabas, ahora transforma. Un día entenderás que el propósito del silencio no era castigarte, sino convertirte en voz. Que cada noche de duda te estaba preparando para hablarle a otros en su noche. Y cuando alguien llegue a ti con lágrimas en los ojos diciendo, no escucho nada, todo está en silencio, tú sabrás qué decirle, no por teoría, sino porque estuviste ahí. El alma que atravesó el silencio no predica respuestas, predica esperanza. No enseña fórmulas, enseña fe. Y su sola presencia calma. Cuando la voz regresa, no es solo para ti, es para que seas canal para que lo que recibiste en soledad se vuelva luz para otros. Cada palabra que ahora pronuncias lleva la huella del silencio que viviste. Y esa huella es lo que hace que la gente te crea, porque reconocen en ti el eco de su propia búsqueda. El silencio te enseña a hablar distinto, a no decir tanto pero decir verdad, a no gritar pero llegar más hondo, a no impresionar, sino conectar. Y esa es la madurez del alma. Hablar desde la calma, no desde la prisa. La voz regresa y te dice cosas nuevas. Te dice, no necesitabas respuestas, necesitabas confianza. No necesitabas señales, necesitabas fe. No necesitabas control, necesitabas paz. Y entiendes que el propósito nunca fue que todo volviera a sonar igual, sino que tú aprendieras a vivir en armonía con el silencio. Un poeta escribió, después del silencio, la palabra tiene sabor a eternidad. Y es cierto, porque cuando vuelves a escuchar, todo suena más puro. El viento, las risas, el latido, la vida. Cada sonido parece un milagro. Y cada silencio, una oración cumplida. Llega el día en que miras atrás y agradeces. Agradeces lo que antes maldijiste. Agradeces las pausas, las demoras, los túneles. Agradeces no haber recibido lo que querías, porque ahora ves lo que necesitabas y te das cuenta de que el silencio fue fidelidad disfrazada, que te sostuvo cuando creías que te había abandonado. El alma que comprende esto ya no teme al vacío, lo abraza, ya no huye de la quietud. Se sienta en ella y respira. Ya no necesita llenar cada espacio con ruido, porque aprendió que en el fondo del silencio vive la esencia de todo lo divino. El silencio ya no es ausencia, es morada, y la voz que regresa ya no suena fuera, suena dentro. Ahora sabes escuchar sin oído, sentir sin tacto, ver sin ojos. Y eso es lo que significa despertar. Cuando la voz regresa, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando a que tú callaras lo suficiente para oírla. Porque la voz nunca se fue. El que regresó fuiste tú. Ahora todo tiene sentido. Cada noche, cada espera, cada lágrima. Todo tenía un propósito. Y ese propósito era formarte, prepararte, limpiarte, transformarte. La voz regresa y suena como el viento entre los árboles, como el mar que acaricia la orilla, como el suspiro después del llanto. No necesita imponerse, solo basta con estar. Y en esa presencia suave, tu alma por fin descansa. Ya no preguntas, ya no exiges, solo agradeces. Porque entendiste que el silencio no fue un enemigo, sino un puente, y que la voz que esperabas afuera siempre había estado dentro. Cierra los ojos. Escucha tu respiración. Ahí está. Eso es. La voz no se fue. Solo estaba esperando que aprendieras su idioma. Epílogo. A veces, la vida te quita el sonido para devolverte la música. Te quita la respuesta para darte la comprensión. Te quita la prisa para enseñarte la paz. El silencio no fue el final. Fue el principio del entendimiento. Y ahora que sabes oírlo, todo lo demás tiene sentido. No olvides compartir este maravilloso mensaje, podrás ayudar a muchos. Tan solo con un clip, suscríbete para más contenido como este.